Sierra de Historias, con Alberto Garín. Después de morir, ¿cómo enfrentarse a la eternidad? La forma más sencilla es una simple lápida, que conserva una pequeña memoria de nuestro paso por la tierra. Pero durante la Edad Media, en la cristiandad, se desarrollaron otras alternativas. Una relativamente común era la de representar al difunto como una estatua yacente, que demostraba que había conseguido ese descanso eterno que le prometía una salvación. Pero ya en el siglo XV se establecieron otras dos fórmulas. Una relativamente habitual era la de la estatua del difunto arrodillado, rezando, que buscaba con esa oración la confirmación de que Dios le permitía ser salvado. Pero aún se dio una tercera posibilidad, minoritaria pero no menos interesante. La estatua del difunto leyendo por perpetuidad. No sabemos si porque de esa manera enriquecía su sabiduría o directamente reconocía la ignorancia que aún necesitaba salvar para poder ser recogido por Dios en esa eternidad. Después de morir, y sin entrar en el debate de si existe otra vida en el más allá, ¿cómo han hecho los hombres para dejar memoria de su paso y, sobre todo, para dar ejemplo de cómo hacer frente a la muerte? La historia de las sepulturas podrían hacernos hablar durante horas, desde los diferentes sistemas de inhumación e incineración de la prehistoria a los grandes monumentos megalíticos de la Edad Antigua, donde las pirámides del Antiguo Egipto tienen un protagonismo mayúsculo. Sin embargo, queremos centrarnos en un momento muy concreto, en la cristiandad latina, a finales del siglo XV, cuando las tumbas más insignes sufrieron un singular cambio en donde los difuntos quisieron dejar de aparecer en una situación de sueño perpetuo para pasar a actuar frente a esa vida eterna. Hemos tenido ocasión de ver en diferentes sierras de historias varios ejemplos notables de sepulturas medievales. Así, ya tratamos el gran mausoleo del rey ostrogodo Teodorico, en Rávena, del siglo VI, en donde solo contamos con su sarcófago en pórfido, decorado con motivos geométricos. Nos falta la cubierta, y pudiera ser que en esta tapadera hubiera algún tipo de relieve dedicado al difunto. De esa época tenemos otros sepulcros ricamente decorados, por lo general con motivos simbólicos que podían apelar a la fe del difunto o algún hecho notable de éste. Es decir, un recuerdo de quién fue antes de fallecer, pero no una idea de quién había de ser tras la muerte. En la sierra de historias que dedicamos a los monasterios reales hispanos, esa tradición de los monarcas de las Españas por levantar cenobios donde podían pasar buena parte de su vida y que en muchos casos se convertían en panteones regios. Pues bien, en esos monasterios reales hispanos teníamos toda una variedad de sepulturas. Las menos alambicadas eran unas sencillas lápidas, como la del rey Silo, monarca asturiano de finales del siglo VIII, que se hizo enterrar en Santianes, o las de los primeros reyes de Aragón, sepultados en San Juan de la Peña, de la segunda mitad del siglo XI y comienzos del XII. Pero lo normal es que la tumba fuera un sarcófago de gran riqueza, con esos motivos simbólicos de los que hablábamos antes, como ocurre en las sepulturas de Alfonso VIII de Castilla y su esposa Leonor de Plantagenet en el monasterio de las Huertas de Burgos, tumbas ordenadas labrar por su nieto Fernando III el Santo en la primera mitad del siglo XIII. Algo anterior es el cenotafio de San Vicente de Ávila, de la segunda mitad del siglo XII, al que dedicamos una sierra de historias, donde lo que vimos es que el mausoleo estaba decorado con la historia del martirio del propio San Vicente. De la primera mitad del siglo XIII es la sepultura del rey Fernando II de León, o quizás de su hijo Alfonso IX, que se encuentra en la Catedral de Santiago de Compostela, en donde aparece esculpida la figura yacente del monarca sobre la cubierta de la tumba. Esta solución de esculpir al difunto de forma yacente habría de tener gran predicamento en los siguientes siglos. Pensemos en la sepultura de San Pero de Osma, realizada hacia 1258
y a la que también hemos dedicado una sierra de historias. San Pedro aparece esculpido en la parte superior de la tumba, yaciendo en un sueño eterno, mientras en los laterales se narraban sus milagros. Quizás una excepción a estas esculturas yacentes, en estos mediados del siglo XIII, pudieran ser las sepulturas del rey castellano Fernando III el Santo y su esposa Beatriz de Suabia, ambas ordenadas a hacer por su hijo Alfonso X el Sabio, pues sobre los sarcófagos de los reyes Fernando y Beatriz se colocaron las imágenes de los monarcas en una posición sedente. Cuando el propio Alfonso X falleció, dejó ordenado que también pusieran su estatua sedente junto a sus padres. Todas estas sepulturas se encontraban en la Catedral de Sevilla, pero fueron modificadas en los siglos posteriores, perdiéndose esas primitivas estatuas sedentes. Pero, sin duda, la mejor muestra del cambio de modas lo tenemos con la estatua funeraria del rey castellano Pedro I el Cruel, de mediados del siglo XV. Pedro I había muerto a manos de su hermanastro Enrique II en Montiel, en 1369. Sin embargo, en una fecha incierta, los restos del rey Pedro fueron trasladados a la Puebla de Alcocer, donde permanecieron hasta 1446, cuando su nieta, Constanza de Castilla, priora del convento de Santo Domingo de Madrid, hizo trasladar el cadáver de su abuelo a un nuevo sepulcro dispuesto frente al altar de la iglesia de ese convento. Esta tumba estaba rematada por una imagen yacente de Pedro I, pero en 1504 los reyes católicos ordenaron rehacer el sepulcro y la estatua yacente se convirtió en una estatua orante, es decir, del rey arrodillado rezando, en vez de tumbado, descansando con las palmas unidas por la eternidad. Vamos a tratar de ver en qué momento se produjo ese cambio de moda. Porque la propia Constanza de Castilla, cuando murió en 1478, fue enterrada, siempre en el desaparecido convento de Santo Domingo de Madrid, en una sepultura donde la monja aparecía representada de forma yacente. Con todo, antes de ver cómo los finados yacentes adquirieron algo de vida arrodillándose, veamos por un momento una de las soluciones más habituales de las sepulturas medievales: los arcosolios, esos nichos abiertos en la pared y cubiertos de forma abovedada. Arcosolios ya se habían dado en el mundo romano y en la antigüedad tardía. De mediados del siglo XIII tenemos un arcosolio muy interesante en la ermita del Salvador en Selva, Monzón, en la provincia de Huesca, donde la estatua yacente del difunto aparece de costado y no boca arriba, como suele ser habitual. Tras el finado, un grupo de figuras, quizás un cortejo fúnebre. Todo bajo un arco de medio punto con unas arquivoltas muy historiadas. En las enjutas, sobre el arco, 6 ángeles. Todas las figuras están muy deterioradas por el vandalismo ocurrido al comienzo de la Guerra Civil Española. Como buena obra medieval, en esta de Selva, la composición de los diferentes elementos no guarda ni equilibrio ni proporción. Las columnas que sostienen el féretro son diminutas respecto a este. El cortejo fúnebre es muy pequeño en relación al yacente. Pero lo importante es que el arcosolio ya no era solo un marco arquitectónico para albergar un féretro, sino que toda la estructura servía para honrar al sepultado. Esta idea del arcosolio como soporte completo de una historia que rinde homenaje al fallecido irá dándose a lo largo de la Baja Edad Media, como podemos ver en la sepultura del obispo Rodrigo Díaz en la Catedral Vieja de Salamanca del siglo XIV. Sobre 2 leones se colocó el sepulcro del obispo, en cuyo lateral se observa el cortejo de monjes que acompañaron al prelado en su buen morir. En la cubierta del sepulcro, el propio obispo en posición yacente. En la parte superior, bajo la bóveda apuntada, una adoración de los magos, quizás una devoción particular del obispo. Eso sí, con un gran espacio azulado entre la sepultura y esa adoración, que acaso marca el cielo que separa a los muertos de los elegidos. A mediados del siglo XV,
las sepulturas en arcosolio en Florencia se ajustaron a las nuevas modas clásicas del Renacimiento. Aquí destacan las tumbas realizadas por Bernardo Rossellino, como la esculpida entre 1444 y 1450 para el erudito Leonardo Bruni, con su cuerpo yacente colocado bajo un arcosolio de medio punto sostenido por pilares corintios, situada en la iglesia de la Santa Croce de Florencia. O la realizada para el cardenal de Portogallo, terminada hacia 1466 en la iglesia de San Miniato al Monte, también en Florencia, donde se repite el esquema de la sepultura cubierta por la figura yacente del finado, inserto en un arcosolio clásico. Llegamos entonces al punto donde estas sepulturas en arcosolio cambian en la disposición del fallecido, que deja de ser presentado solo en forma yacente. Sin salir del ámbito de Italia, un ejemplo que trata de moverse en ese registro es la tumba del Papa Inocencio VIII, concluida por el escultor Antonio Pollaiolo en 1497, donde en la parte inferior el Papa aparece en la tradicional posición yacente, mientras en la parte superior se coloca un bronce del pontífice bendiciendo por la eternidad. Pero no habíamos de esperar hasta finales del siglo XV en la Italia renacentista para ver estos cambios. En 1387, el duque de Borgoña, Felipe el Atrevido, se hizo construir a las afueras de su capital, Dijon, una cartuja, la de Champmol, con una capilla dedicada a la Virgen que había de convertirse además en panteón de los duques. En el pórtico de esta capilla, el escultor Klaus Sluter desarrolló un programa iconográfico muy naturalista, con la Virgen con el Niño en el parterú de la entrada, el propio duque arrodillado junto a San Juan Bautista en el lado izquierdo y su esposa, la duquesa Margarita, también arrodillada junto a Santa Catarina. Retengamos esta idea. Los duques aparecen arrodillados, una postura bastante común en los donantes de las obras de arte religiosas, pero que en este caso tienen la singularidad de estar colocados en la entrada a una capilla mausoleo. Con todo, en el interior tenemos la tumba del duque Felipe el Atrevido, también iniciada por Klaus Sluter a partir de 1386 y que fue concluida por su sobrino, Klaus de Vervi, hacia 1410. En esta tumba, los duques vuelven a presentar la forma habitual de una sepultura con sus cuerpos esculpidos de forma yacente. Por cierto, esas figuras yacentes se encontraban colocadas sobre una galería en la que deambulaba un cortejo de monjes plañideros en un repertorio de posiciones y rostros que habían de convertirse en todo un referente para los escultores flamencos del siglo XV, convertidos todos ellos en herederos de este trabajo de Klaus Sluter. Una tumba similar fue hecha para el duque Juan Sin Miedo, hijo de Felipe el Atrevido. Esta tumba fue iniciada por Klaus de Verve antes de 1439, continuada por Jean de la Huerta, un escultor de origen aragonés, y terminada por Antoine Le Moiturier en 1470. De nuevo, fue una sepultura con el cuerpo yacente en la cubierta y una galería con numerosos plañideros como base de esa cubierta, una vez más, con toda una variedad de posiciones y rostros. Pues bien, hacia 1440 llegaron a Castilla desde Flandes los hermanos Egas, quienes pudieron aprender de las novedades desarrolladas por Klaus Sluter y su sobrino, Klaus de Weber. Dos de los hermanos, Annequin de Bruselas y Anton Martínez de Bruselas, fueron conocidos como arquitectos, pero el tercero, Egas Koeman, fue un destacado escultor, entre cuyas obras queremos señalar especialmente dos. Por un lado, el sepulcro del dominico Fray Lope de Barrientos, en alabastro, realizado entre 1447 y 1454, y que estuvo en la capilla funeraria que dicho monje tuvo en el desaparecido Hospital de la Piedad de Medina del Campo. El finado aparecía arrodillado y no yacente, como hemos visto que era habitual. Recordemos que Klaus Sluter había puesto a los duques de Borgoña arrodillados a la puerta de la cartuja de Champmol,
Pero en Medina del Campo, Egascueman colocó el arrodillado sobre la tumba. Todo un cambio. El finado ya no pasaría durmiendo por la eternidad, sino orando. La segunda obra a retener de Cueman fue el mausoleo de Alfonso de Velasco y su esposa, Isabel de Cuadros, realizado entre 1464 y 1476. Un arcosolio, dentro del cual se localizaban las estatuas orantes de los fallecidos. Es decir, una fórmula arquitectónica que hemos visto que ya tenía una larga tradición, la del arcosolio, pero donde las figuras presentan esa novedad de mostrarse arrodilladas y no tumbadas. Pues bien, aunque la mayor parte de las sepulturas seguirán siendo de figuras yacentes, exentas o en arcosolios, este modelo de la figura orante en arcosolio va a tener un interesante recorrido, asociado sobre todo a la figura de Gil de Siloé, un escultor que inició su actividad en Burgos a partir de 1470, pudiendo haber llegado desde Flandes y, en cualquier caso, habiendo conocido el trabajo de los Egas. La reina Isabel la Católica le encargó a Gil de Siloé el panteón real de la Cartuja burgalesa de Miraflores. El proyecto incluía la sepultura de los padres de la reina, Juan II e Isabel de Portugal, así como la de su hermano, el infante Alfonso. La tumba de los reyes Juan e Isabel seguía en el formato tradicional de presentar a los difuntos yacentes, pero colocados sobre una galería con símbolos heráldicos y figuras reales. Una galería que puede recordar las soluciones de Klaus Schluter. Por tanto, una tumba con una gran riqueza escultórica, pero con una tipología tradicional. La novedad fue el sepulcro del infante Alfonso, donde Gil de Siloé retomó la idea de Egascueman de colocar la tumba bajo un arcosolio dentro del cual se situó la figura del fallecido arrodillado, orando, todo con una destacada riqueza ornamental. Cuando estaba concluyendo el sepulcro del infante Juan de Castilla en 1492, Isabel la Católica le encargó a Gil de Siloé una nueva tumba, la de Juan de Padilla, uno de los donceles de la reina, recientemente fallecido en Granada. Su sepultura fue instalada en el monasterio burgalés de Fresdeval y vuelve a presentar la solución de un arcosolio dentro del cual se sitúa el finado en posición orante, rodeado por una rica decoración arquitectónica e incluso un relieve del descendimiento. Hemos de pensar que esta idea de colocar al difunto orando era todo un cambio en la manera de enfrentar la eternidad. La estatua yacente parecía oportuna para un descanso eterno, pero asumir esa posición orante mostraba una forma mucho más personal de enfrentarse a la muerte. En esa oración permanente donde el fallecido, en una forma de recogimiento, se unía a Dios. Ya no era solo una solución del artista, sino toda una declaración de fe muy acorde con la religiosidad dominante en esa segunda mitad del siglo XV, donde la obra de Kempis, La imitación de Cristo, que abogaba por practicar como individuo una vida virtuosa, pese a estar en un mundo pecaminoso, esa religiosidad era muy apreciada por la nobleza y por la propia reina. Algo que no era exclusivo de Castilla. Recordemos que en 1498, lo vimos en la Sierra de Historias sobre la Primera Guerra de Italia, Ana de Bretaña encargó la sepultura de su difunto marido, el rey Carlos VIII de Francia, una sepultura donde el monarca aparecía orando y sin corona, una iconografía que habría de ser repetida en el futuro por otros reyes franceses. En estos finales del siglo XV, aún hubo sitio para una nueva forma de mostrar al fallecido, rompiendo las soluciones ya establecidas. La tenemos en la tumba de Martín Vázquez de Arce, el doncel de Sigüenza, fallecido en Granada en 1486, y cuya tumba, ubicada en la capilla de Santa Catalina de la Catedral de Sigüenza, pudo haber sido realizada entre 1491 y 1495. Aunque no está claro, todo apunta a que el escultor fue Sebastián de Almonacid,
discípulo de los Egas, quien, en un arcosolio muy rico en su decoración arquitectónica y simbólica, colocó al fallecido recostado leyendo un libro. Ya existían tumbas donde el muerto aparecía representado yacente, con un libro en las manos, y no solo personajes religiosos. En la sierra de historias que dedicamos a Leonor de Aquitania, vimos cómo esta reina se hizo representar con un libro. La singularidad del doncel de Sigüenza es que no solo tiene el libro en las manos, sino que además lo está leyendo. Es decir, ha optado por dedicar la eternidad no al descanso ni a la oración, sino a la lectura. Como propuesta de fe, pareciera un punto de atrevimiento que, partiendo de la religiosidad de Kempis y su intento de un individualismo virtuoso, en el caso de Martín de Arce, el doncel, se transmite la idea del hombre tranquilo que sabe que puede reposar de manera perpetua leyendo. Como ocurrió con la tipología del orante, la del lector también tendría sus frutos. Y tenemos un caso que ya hemos visto en un paseo por la sierra, el del inquisidor Antonio del Corro, en San Vicente de la Barquera, que se hizo construir una sepultura a finales del siglo XVI bajo un arcosolio en el que aparecía el fallecido leyendo. Por supuesto, el caso de Antonio del Corro no es el único heredero del doncel de Sigüenza. Estatuas de fallecidos representados leyendo por la eternidad se han utilizado hasta nuestros tiempos contemporáneos. Pero no nos engañemos. Las sepulturas con esculturas del finado son las menos. Lo más habitual ha seguido siendo una lápida conmemorativa sin más, un breve recuerdo para los que aún permanecen vivos y supieron del difunto. A partir de ahí, los yacentes, pocos, son más habituales que los orantes, que, aunque escasos, hay más que los lectores, que son realmente raros. Porque al final, decidir quedar representado en una perpetua lectura, decíamos antes que parecía un ejercicio atrevido que iba más allá del individualismo virtuoso de Kempis. En realidad, que alguien considere que ha de leer por siempre es la principal muestra de humildad que puede darse. Imperfectos como somos, no podemos echarnos a dormir como los yacentes, que ya están redimidos, o los orantes, que confían en el rezo para salvarse, sino que el lector considera que habrá de seguir aprendiendo por la eternidad para merecer ser recibido por Dios. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.